Paciente de 25 años, joven, cae por las escaleras, rueda y presenta fractura de fémur, un hueso largo, sin pérdida de conciencia. A las 24 horas del accidente presenta disnea, problemas respiratorios, agitación, hipoxia. Distrés respiratorio después de una fractura de hueso largo, eso es embolismo graso, ¿no? En este pretest, particularmente en este pretest, las preguntas que están acá tienen una similitud 95% con las preguntas que han venido. Son prácticamente las mismas. Son preguntas de banco. Un poco para que le pierdan el miedo a la traumatología y vean cómo vienen, ¿no? Bastante sencillo. ¿Cuál no es una complicación de los esguinces? ¿Hematomas? Sí, hace hematomas. ¿Dolor crónico? Puede dar dolor crónico. ¿Laxitud? Sí, sobre todo las de grado 3, ¿no? ¿Edema? Pues se hincha. ¿Pseudoartrosis? No. ¿Pseudoartrosis de qué es? De las fracturas. De las fracturas. ¿Ok? Sencillo, ¿no? La clave E. Varón de 36 años, adulto, que llega a emergencia 9 horas después de haber sufrido un accidente de tránsito. Sacó la mugre. Al examen, en pierna izquierda se encuentra dolor, pain, edema, cianosis y disminución del pulso pedio. ¿Eso qué es? Puede ser una lesión venosa, pero ya que está asociado a un trauma, ¿ya? Un accidente de tránsito, eso es un síndrome compartimental, cianosis y disminución del pulso pedio. ¿Puede haber una lesión arterial? Sí, asociada, sí, pero aquí lo que predomina es la cianosis, aumenta la presión y al aumentar la presión del músculo, en algún momento aumenta el edema y comprime a las arterias. Entonces, por compresión arterial, más que por lesión, por compresión arterial, reduce el flujo y por eso ya no llega pulso hacia la parte distal, ¿no? Ahora, una característica del dolor, el síndrome compartimental, que no le hemos mencionado, es que duele sobre todo cuando hay extensión del miembro. Es decir, tienen por ejemplo acá un pie, un miembro inferior, una tibia, ya en un adulto. Se fractura la tibia, síndrome compartimental. Aumenta la tensión, la presión intrafacial por debajo de las fascias, y cuando ustedes quieren llevar los deditos hacia adelante, hace un estiramiento, ¿qué pasa con las fascias? Descienden, ¿no es cierto? Porque están estirando. Al descender comprimen más el músculo y aumenta el dolor. Es decir, el dolor es sobre todo al estiramiento, ya sea activo o pasivo. ¿Ya? Igualito del miembro superior. Hacen extensión del miembro inferior. En un niño que ha hecho fractura supracondilia, ustedes llevan la mano hacia abajo, tensan los músculos y aumenta el dolor. ¿Ya? ¿Cuál no es un signo, a propósito de esta pregunta, pues, ¿no? ¿Cuál no es un signo de síndrome compartimental? Cianosis, recontra sí, ¿no? Pérdida de sensibilidad, sí, bueno, duele, hay dolor, pero hay cierto grado de parestesia, o sea, en la parte distal pierden un poco la sensibilidad, como que ustedes agarran su dedito ahorita y durante 20 minutos están presionados ahí, se pone morado, llega un momento en que ya no les duele, ya no sienten nada, ¿no? Pierden la sensibilidad. ¿Dolor post estiramiento pasivo de los músculos? Sí. Lo que hemos mencionado hace un ratito, ¿no? ¿Ausencia de pulsos distales? Sí, sobre todo en sus estadios severos. ¿Palidez? Puede haber cierta palidez en estadios muy avanzados, en las partes distales, pero no es característico del síndrome compartimental. La cianosis sí. ¿Cuál es el riesgo que afrontan a mediano plazo los pacientes con fracturas expuestas no asistidos en forma inmediata? O sea, que no se lavaron a tiempo, no se movilizaron, sobre todo infección, ¿no? Porque está expuesta. La osteomielitis. Y si les dijeran, por ejemplo, cuál es el riesgo que afrontan los pacientes que no le hacen una adecuada fijación, pseudoartrosis, mala consolidación, etcétera, algo relacionado a problemas en la consolidación ósea, ¿ya? ¿Cuál es el primer paso en el proceso de consolidación de una fractura? El primerito es la formación de un hematoma, en trombos. Luego viene la formación de los callos, callo blando, callo duro, callo cartilaginoso, callo óseo, y luego viene la remodelación ósea, ¿no? Clave A. Hueso necrosado, muertito que debe ser retirado en el tratamiento quirúrgico de una osteomielitis crónica, se denomina
hemos mencionado la cronificación de la osteomielitis, que termina siendo necrosis, se denomina secuestro óseo. Eso hay que extirparlo y colocar un injerto. Niño de 12 años con fractura expuesta de tibia derecha. Fractura expuesta de tibia derecha desde hace 15 días. No, hace 15 días, ¿no? Fue tratado con reducción y movilización. Ahora presenta dolor, fiebre e impotencia funcional. Una fractura expuesta que ahora hace fiebre, se ha infectado. ¿Cuál es el diagnóstico? Osteomielitis, ¿no? Que las preguntas vienen sencillas. ¿Cuál de las siguientes fracturas se asocia con mayor riesgo de morbimortalidad? Mayor riesgo de morbimortalidad. En realidad, sí es la cadera, es la clave. Pero puede que sea una pregunta no del todo bien, no del todo bien hecha, porque en realidad la fractura de mayor morbimortalidad es la pelvis, sino que muchos mal llaman cadera a la pelvis. La cadera es la articulación, es la pelvis. ¿Por qué? Porque causa lesión, causa hemorragias severas por lesión de los vasos ilíacos, causa lesiones de órganos blandos como la vejiga y la uretra posterior, lesiones urológicas, intraestaperitoneales, esto lo van a ver en uro, creo que lo están viendo, no sé. Lesiones de la pelvis en primer lugar, y en segundo lugar, las fracturas de fémur. ¿Por qué? Ocasionan hemorragias severas por lesión de la arteria femoral. ¿Ya? Esas son las dos fracturas de más morbimortalidad. Ahora, tienen que marcar cadera de todas maneras, primero porque suelen equivocar el nombre, y segundo porque entre estas ni la tibia, ni el hombro, ni el húmero, ni el radio son de alta morbimortalidad. La cadera sí, sobre todo por una particularidad: la postración. Es típico de los ancianos y genera postración. Los pacientes con fractura de cadera, ¿por qué mueren? Mueren por neumonía o ITU. O tromboembolismo. Exacto. Muy bien. Neumonías, itus, tromboembolismos. Pero en realidad, primero pelvis, ¿ya? La fractura distal de clavícula se asocia a ruptura del ligamento. ¿Con quién se inserta la clavícula? Con el acromio, ¿no? Hay ligamentos acromio clavicular, pero dice fractura, no dice luxación. Además, las fracturas de la parte distal se asocian con ruptura de los ligamentos que van entre la clavícula y el apófisis coracoides, o sea, los coracoclaviculares. Las fracturas distales, del tercio distal. ¿Cuál es la localización más frecuente de la fractura de clavícula? Es fácil, ¿no? El tercio medio, que lesiona el plexo braquial. ¿Cuál es el tratamiento en caso de fractura de clavícula no desplazada en adultos? No olviden, no desplazada, Belpo, cabestrillo. Desplazada, vendaje en 8. Y las complejas, bilaterales, expuestas y demás, quirúrgico, ¿no? Ahora, Belpo o cabestrillo, la A o la E. Podría ser que haya dos claves, ¿eh? Pero en realidad debería marcar acá Belpo, porque este apellido que le han puesto simple, cabestrillo, no le ayuda. ¿Qué son los cabestrillos simples? Los cabestrillos simples son: ustedes agarran su trapo y cuelgan su brazo, nada más. Es un cabestrillo simple. Pero que un cabestrillo, es que esa palabra no existe, cabestrillo simple o no. Se suele llamar simple a esto, porque el cabestrillo real, ¿cuál es? Se cuelgan del cuello, pero además tiene un cinturón que los fija hacia el tórax, el verdadero cabestrillo. Porque, ¿para qué? Para evitar que estén moviendo el hombro, ¿no? Porque ustedes se ponen un cabestrillo simple, se ponen su trapito acá y su toalla, cuelgan su brazo, van a estar levantando el brazo, tienen que fijarlo al tórax también. Esa es la función de un cabestrillo. Entonces, en realidad sí hay dos claves, pero por ahí que al cabestrillo simple se le conoce también como la simple fijación del brazo. Así que un Belpo es mucho más útil, ¿ya? Mucho más seguro en este caso. En niños, no olviden, siempre en 8, ¿ya? En 8. La fractura de epitróclea se asocia, ¿sí?, a la lesión del nervio cubital, ¿no? Y tienen que inventar sus mnemotecnias ustedes, ¿eh? Cada uno tiene la mejor forma de acordarse. Yo me acuerdo, bueno, ahora me he confundido, la tróquea y el cóndilo, porque son cruzados. C de cóndilo y C de cubital, y el otro es radial, cruzado, ¿no? La epitróclea, nervio cubital, ¿no? Claro, la C. Ya me hacen dudar.
Paciente accidentado, llega a emergencia con fractura expuesta de pierna. ¿Cuál es el manejo inicial? Donde vean lavado, donde vean inmovilización, siempre. A la reducir y presionar el fragmento, lo aprietan ahí. No, que ver, ¿no? Pedir radiografía, análisis de rutina, PCR, todo lo que... No. Manejo inicial. Inmovilización, ¿no? Suturar la herida, no. Aplicar analgésicos y antibiótico terapia sí es parte del tratamiento inicial, pero es después de la inmovilización. Cuando ya lo tiene bien inmovilizadito, si está expuesto, de todas maneras, antibiótico terapia. ¿Ya? ¿Qué nervio se lesiona en la fractura del tercio medio del húmero, que pasa por el canal de torsión? El radial, ¿no? El radial. Paciente de 20 años sufre una caída de hombro derecho. Joven que sufre una caída de hombro. Joven, hasta ahí. ¿Es una luxación o fractura? Luxación, ¿no? Ya sea de hombro o de clavícula, vamos a ver. Presenta deformidad, asimetría, dolor y signo de pseudocharretera. Ahí está la clave. Pseudocharretera es luxación de clavícula. ¿Interna o externa? Externa, ¿no? La que hace articulación con el acromio. Luxación acromio clavicular. La clave D. Tecla de piano le faltó ahí, ¿no? Muy bien. Adulto politraumatizado, inconsciente, con intoxicación alcohólica, está borracho, presenta múltiples hematomas. En el hospital se detecta urea elevada, creatinina elevada, o sea, una insuficiencia renal, ¿verdad? Potasio sérico elevado, está hipercalemia, ácido úrico, CPK elevado, que es una insuficiencia renal aguda o crónica. Aguda, por urato o por rhabdomiolisis, liberación de mioglobina, destrucción de las células musculares. Puede llevar a un taponamiento renal, síndrome de Bay-Waters. Hematoma de Enneking, característico de ¿qué parte? Las fracturas de la parte proximal del húmero, ¿no? De la cabeza, del cuello anatómico, el cuello quirúrgico, del cuello, o simplemente cuello del húmero, como dice acá en la C. Si solo dice cuello, ustedes asuman que se está refiriendo al cuello quirúrgico, que es lo más frecuente. ¿Ya? Muy bien. ¿Y la luxación más frecuente del adulto? Estas son preguntas ya de ENAM, ¿no? Hombro anterior. En segundo lugar, codo posterior. ¿Y la del niño? La del codo posterior es la más frecuente. Y la tecla de piano, ¿de qué es frecuente? De la luxación acromioclavicular.